Mi nombre es José Mauricio Oliva, mi número de carnet es 11387 y estos son mis comentarios acerca de la práctica número 1 del laboratorio de física, cual se llamaba los limones que flotan. Para este laboratorio utilizamos lo que son 20 limones. A cada limón le tomamos las medidas de su masa en gramos utilizando la balanza romana y de su diámetro en centímetros utilizando el vernier. Entonces ya con esos datos recolectados calculamos lo que fue el volumen de cada limón utilizando la fórmula del volumen de una esfera y también calculamos la densidad de cada limón, que es masa partido el volumen. Después de eso realizamos una predicción de que de acuerdo a la densidad obtenida, cuál de esos limones iba a flotar. Los limones que tuvieran una densidad mayor a 1 no iban a flotar, se iban a hundir porque tenían una densidad mayor a la del agua. Y los limones que tuvieran una densidad menor a 1 iban a flotar porque tenían una densidad menor a la del agua. Para este caso teórico tuvimos que suponer que cada limón tenía la forma exacta de una esfera. En algunos limones más o menos se daba ese caso, pero ya en otros limones que eran un poco más grandes y que eran un poco más alargados, ya no tenían esa forma exacta de una esfera. También tuvimos que suponer que la densidad del agua es de 1 gramo partido centímetros cúbicos, sin considerar que esa es la densidad en medidas estándares, considerando la temperatura y la presión atmosférica, porque en otras condiciones la densidad del agua puede ir variando. También dentro del laboratorio tuvimos algunos márgenes de error dentro de física, el cual estos márgenes de error que son el valor que medimos y el valor real de cada una de las cosas. Para ir controlando este margen de error, determinamos una incertidumbre a la masa que tomamos al principio y también al diámetro. Y luego ya lo fuimos haciendo cálculos para también darle una incertidumbre a la densidad y al volumen. Para determinar la incertidumbre del diámetro, utilizamos el número de sensibilidad del instrumento, que es el número más pequeño que puede llegar a medir, y ese lo dividimos entre 2. Y así nos dio una certidumbre de 0.005 centímetros en el caso del diámetro. Y en el caso de la masa utilizamos el mismo procedimiento y nos dio una incertidumbre de más o menos 0.05 gramos. Bueno, ya con los datos obtenidos calculamos lo que es la media de la densidad de todos los limones, que es el promedio de densidad. O sea, realizamos una sumatoria de todas las densidades y esa sumatoria la dividimos entre 20. Y también calculamos lo que es la desviación estándar. Y esto quiere decir el rango entre el que se debería encontrar la densidad de los otros limones. O sea, 1.19 más 0.09 es posible que en ese rango se encontrara la densidad de los otros limones, y 1.19 menos 0.09 ahí se encontraba la densidad de otros limones, más o menos calculados. La desviación estándar la calculamos primero determinando la variación de cada limón. Esta variación la obtuvimos sacando, por ejemplo, tomando la densidad del limón número 1 menos la media, ese valor al cuadrado, esa era la variación, y eso lo utilizamos con los 20 limones. Y ya para la desviación estándar realizamos una sumatoria del número de variación de los 20 limones y todo eso dividido el número de la población, que era de 20. También realizamos una gráfica aquí para ilustrar un poco gráficamente los limones que tenían que haber flotado. Entonces, si se dan cuenta, estos 3 puntos que están acá determinan los 3 que tuvieron que haber sido 3 limones los que flotaran dentro del experimento, pero en realidad fueron 8 limones los que flotaron ya en la parte práctica. Esta recta que está aquí, y igual a x, representa la densidad la densidad del agua con una variabilidad de 1 a 1. Ya
Después, con todos los datos calculados, fuimos viendo si la incertidumbre de la densidad que obtuvimos era suficientemente grande para que nos dieran esos datos. Dentro del laboratorio, lo que pudimos aprender fue a utilizar el vernier, porque es un poco complicado por la cantidad de medidas que podemos sacar de ello, en centímetros, tanto en centímetros como en milímetros. Y también aprendimos que la balanza romana, siempre antes que la utilicemos, tiene que estar calibrada, si no entonces nos va a dar un gran margen de error a la hora de que empecemos a sacar resultados. Gracias.